Aunque Ringo Starr es una figura influyente y carismática, su vida está marcada por el sufrimiento, algo que ni siquiera sus seguidores conocen. Todo comenzó con la pérdida de su matrimonio y continuó con dificultades imprevistas durante su adultez. ¿Qué le sucedió al icónico baterista de The Beatles? No te pierdas esta película si quieres saber más sobre su vida, sus matrimonios y su familia. Los matrimonios en los que Ringo Starr ha desempeñado un papel fundamental en sus tristes historias. Maureen Cox, una joven peluquera de Liverpool, fue la primera persona que conoció en 1962. Conocerse en un momento crucial de la vida de Starr, justo antes de unirse a los Beatles, una banda destinada a la fama instantánea, fue el escenario perfecto para su encuentro. Amigos y familiares recordaban con cariño a Maureen como Moe, por su devoción de toda la vida a los Beatles y su frecuente asistencia al Cavern Club para sus primeros conciertos. Se casaron en febrero de 1965, tan solo unos años después de conocerse, tras un romance floreciente. Todos los allegados a la feliz pareja sintieron la importancia de la boda. El padrino de boda fue Brian Epstein, manager de la banda y figura clave en su éxito. Este gesto demostró el gran interés de Epstein por la vida privada de los Beatles y la estrecha relación que mantenía con ellos. Entre los testigos presentes se encontraban el padrastro de Starr, Harry Graves, y George Harrison, amigo íntimo y también miembro de los Beatles. En medio del torbellino de fama que rodeaba a los Beatles en aquel entonces, la boda íntima fue un momento de alegría. Tanto el público como los fans de los Beatles se percataron de su matrimonio poco después de su anuncio. Las Chiclets compusieron una canción cómica titulada Treat Him Tender, Maureen, sobre su relación, dado el gran entusiasmo que despertó. La alusión desenfadada de la canción a su romance despertó el interés de los oyentes y aumentó el misterio que rodeaba la vida personal de los Beatles. Doug Starkey nació el 13 de septiembre de 1965, hijo de Starr y Maureen, y pronto su familia creció. Zack se convertiría en baterista, al igual que su famoso padre, y tocaría con grupos como Oasis y The Who. Posteriormente, el 19 de agosto de 1967 nació Jason Starkey y el 11 de noviembre de 1970, Lee Starkey. En medio del caos de la Beatlemanía, la familia mantuvo cierta normalidad durante los primeros años, a pesar de las dificultades habituales para compaginar la vida familiar con las exigencias del trabajo de Starr. En 1971, el mismo año en que los Beatles se separaron oficialmente, Starr adquirió un bien importante, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En Sunning Hill, Berkshire, adquirió Tittenhurst Park, la antigua residencia de John Lennon. La familia Starr convirtió la vasta finca en su hogar, disfrutando de la privacidad que les brindaba lejos de las miradas indiscretas. La partida de los Beatles y su posterior traslado a Tittenhurst Park simbolizaron su avance individual y colectivo tras la separación de la banda, con Ringo Starr forjando su propio camino. Aunque Starr y Maureen estaban felizmente casados, su relación comenzó a deteriorarse debido a la infidelidad de Starr. El matrimonio se vio afectado por las exigencias de la fama. Tras 10 años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse en 1975. Su divorcio puso fin a un capítulo importante de sus vidas y simbolizó los desafíos que enfrentan muchas parejas famosas cuyos matrimonios siempre están en el ojo público. Tras el divorcio, Maureen evitó en gran medida la atención mediática para poder concentrarse en ser una buena madre para sus hijos. Muchos fans de los Beatles la recordaban con cariño, ya que era como de la familia. Siguió siendo una figura muy querida entre los seguidores de los Beatles. Maureen falleció en 1994 a los 48 años a causa de leucemia. La pérdida de una mujer que desempeñó un papel fundamental en la historia de los Beatles durante sus años de formación fue sentida por sus seres queridos y por toda la comunidad de fans de los Beatles tras su muerte. En 1980, durante el rodaje de Caveman, Ringo Starr conoció a la actriz Barbara Bach, lo que marcó otro punto de inflexión en su vida. A pesar de la falta de reconocimiento de la crítica, fue esta comedia prehistórica la que unió a Starr y Bach, dando inicio a una historia de amor que culminaría en un icónico matrimonio de Hollywood. Su romance tuvo gran repercusión mediática, ya que Barbara Bach era una actriz famosa con una reputación envidiable,
era conocida por su papel de Anya Amasova, la chica Bond, en la película de 1977, La espía que me amó. Se casaron al año siguiente tras una conexión instantánea e intensa. La ceremonia tuvo lugar en el histórico Ayuntamiento de Marylebone, en Londres, el 27 de abril de 1981. Este salón ha sido escenario de numerosas bodas famosas a lo largo de los años. La pareja deseaba una boda íntima y privada que simbolizara su amor mutuo ante la incesante atención mediática que seguía a Starr, incluso después de la separación de los Beatles. Starr estaba radiante de alegría al comenzar esta nueva etapa de su vida, ya que su familia estaba creciendo. Cuando Zack Starr tuvo una hija, Tatia Jane Starkey, en 1985, Ringo Starr se convirtió en el primer Beatle en ser abuelo. Este acontecimiento trascendental no solo marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Starr, sino que también puso de relieve la transmisión de su legado a sus descendientes. En particular, Doug y su padre compartían la pasión por la batería, y Doug siguió sus pasos dedicándose a la música. Keith Moon, el famoso baterista de The Who y amigo íntimo de Ringo Starr, visitaba con frecuencia la casa de Zack durante su fascinante infancia. Mientras Starr se dedicaba a su trabajo, Moon tuvo una influencia significativa en la vida de Zack debido a su estilo de vida notoriamente desenfrenado. Esta temprana exposición a una escena musical tan vibrante sin duda influyó en su elección de carrera. Gracias a su excepcional talento como baterista, Zack pronto se convirtió en un músico muy solicitado y tuvo la oportunidad de tocar con legendarias bandas de rock. Tras la trágica pérdida de su mentor, Keith Moon ha actuado con The Who. A pesar de sus logros en la industria musical, Zack ha mantenido una estrecha relación con su padre y lo ha acompañado en el escenario en numerosas giras con bandas de renombre. Tras dejar los Beatles, Starr pudo continuar su carrera musical gracias a estas giras, en las que participaron diversos músicos destacados. Actuar junto a Zack aportó un toque personal y familiar a estos conciertos. Además de Zack, la familia de Ringo Starr creció con la llegada de sus otros nietos. Zack Starkey, Jason Starkey y Lee Starkey son los abuelos de 8 nietos en total. Aunque en su mayoría se han mantenido alejados de la atención mediática propia de la profesión de su padre, cada uno de sus hijos ha continuado, a su manera, el legado de la familia Starr. Si bien los nietos Starkey han mantenido un perfil bajo para concentrarse en sus propias vidas y trabajos, son los herederos musicales y culturales de un ilustre legado familiar. Ringo Starr se convirtió en el primer Beatle en ser bisabuelo en 2016, marcando otro hito importante. Esta ocasión simbolizó no solo el paso del tiempo, sino también que el legado de los Beatles perdurará a través de sus descendientes. El hecho de que la familia de Starr haya crecido 4 generaciones desde que él fuera una figura clave en la revolución cultural de la década de 1960 es prueba del poder perdurable de su legado. Con residencias en algunos de los barrios más exclusivos del mundo, Ringo Starr y Barbara Bach han disfrutado de una vida de opulencia perpetua. Diversas mansiones en Cranley, Surrey, Los Ángeles y Montecarlo sirvieron como sus residencias principales a lo largo de los años. Estas mansiones reflejan su enorme fortuna, así como su necesidad de privacidad y lujo lejos de las miradas indiscretas. Una de sus propiedades más destacadas fue la finca de Cranley en Surrey, éxito financiero. Ridinghurst era una finca inglesa de 80 hectáreas con una mansión jacobina catalogada como monumento histórico de grado segundo, situada en plena campiña. Con sus extensos terrenos, su arquitectura antigua y su sensación de aislamiento, la casa ofrecía a Starr y Bach un refugio tranquilo que encarnaba el ideal de la vida rural inglesa. Un escape de la vida urbana y un símbolo del éxito de Starr, la finca le permitía saborear el fruto de su arduo trabajo. Es posible que Starr estuviera insinuando un cambio de estilo de vida o un intento por optimizar su patrimonio inmobiliario cuando decidieron poner esta mansión a la venta en 2014. Aunque Starr y Bach vendieron su casa en Surrey, conservan una residencia en el exclusivo barrio londinense de Chelsea, muy cerca de King's Road. Chelsea, una de las zonas más ricas y de moda de Londres, alberga elegantes tiendas, restaurantes y museos. Chelsea es uno de los barrios más exclusivos de Londres, por lo que pueden estar cerca de toda la acción sin sacrificar su privacidad.
Además de sus casas en el Reino Unido, Starr y Bach también poseen una propiedad en Los Ángeles, lugar que varias celebridades británicas han considerado su hogar durante mucho tiempo. Con su sol todo el año, su extensa red de contactos en el sector del entretenimiento y un estilo de vida relajado pero opulento, Los Ángeles les ofrece una forma de vida alternativa. Desde su casa en Los Ángeles, la pareja puede explorar la costa oeste a su antojo, disfrutando de todo, desde las playas de Malibú hasta las atracciones culturales de Hollywood. Su mansión en Montecarlo es solo una muestra más de su lujoso estilo de vida. El nombre de Montecarlo es prácticamente sinónimo de opulencia y glamour cuando se piensa en el pequeño Principado de Mónaco, en la Riviera Francesa. Los famosos y adinerados acuden a Montecarlo por su puerto repleto de yates y el mundialmente famoso Gran Premio de Mónaco. Starr y Bach lo ven como un paraíso donde pueden vivir el sueño mediterráneo con sus hermosos paisajes, restaurantes gourmet y ambiente relajado. En 2011, Starr ocupó el primer puesto en la lista de los más ricos del Sunday Times, lo que refleja su éxito financiero. Hay 56 personas con un patrimonio neto de $150 millones. Actualmente, es una de las personas más ricas de la industria musical gracias a su carrera, sus regalías y sus astutas inversiones. El hecho de que fuera considerado el baterista más rico del mundo en 2012 es una prueba del inmenso éxito financiero que ha tenido desde sus días como miembro de los Beatles. Es posible que Starr y Bach decidieran vender su propiedad por diversas razones, como los elevados costes de mantenimiento de una casa tan grande, el deseo de pasar más tiempo en sus otras residencias o simplemente un cambio en su estilo de vida debido a su edad. Sea cual sea el motivo, con la venta de Ridinghurst, Starr y Bach pusieron fin a una era y continuaron adaptando su vivienda a sus necesidades y deseos actuales. Salvo algún que otro viaje a Montecarlo, Starr y Bach siguen repartiendo su tiempo entre Londres y Los Ángeles. Sus propiedades en estos lugares les permiten disfrutar de lo mejor de ambos mundos, la riqueza cultural e histórica de Londres, el estilo de vida soleado y relajado de Los Ángeles y el ambiente glamuroso y exclusivo de Montecarlo. Cada hogar ofrece un escenario diferente para su vida en común, reflejando su pasión compartida por los viajes, el lujo y la privacidad. En diciembre de 2015, Ringo Starr y Barbara Bach fueron noticia al subastar una importante colección de recuerdos personales y profesionales a través de Julian's Auctions en Los Ángeles. Este evento no fue una subasta más de una celebridad, sino una oportunidad única para que fans y coleccionistas adquirieran piezas de la historia del rock, muchas de las cuales Starr atesoró a lo largo de su brillante carrera. La subasta, que se extendió durante 3 días, reflejó la decisión de Starr y Bach de simplificar sus vidas y centrarse en sus actividades filantrópicas, especialmente a través de la Fundación Lotus, la organización benéfica que fundaron juntos. Entre los artículos más destacados de la subasta se encontraba la primera batería Ludwig Black Oyster Pearl de Starr. Esta icónica batería no era un instrumento cualquiera, era la misma que Starr tocó durante el meteórico ascenso a la fama de los Beatles. La batería Ludwig, con su distintivo acabado Black Oyster Pearl, se convirtió en sinónimo de Starr y los Beatles, apareciendo en numerosas actuaciones, incluyendo sus legendarias apariciones en The Ed Sullivan Show en 1964. Esta batería no solo fue una pieza clave en la historia del rock, sino también un símbolo del sonido que definió los inicios de la música de los Beatles. Su venta fue un acontecimiento trascendental para los coleccionistas, ya que representaba una conexión tangible con una de las bandas más influyentes de la historia. Además de la batería Ludwig, la subasta incluyó varios instrumentos de gran significado personal para Starr. Entre ellos se encontraban guitarras y otros instrumentos que le regalaron sus compañeros de los Beatles, George Harrison y John Lennon, así como Mark Bolan, el líder de la banda de glam rock T-Rex. Estos obsequios no eran meras muestras de amistad, sino que también representaban los estrechos lazos y el respeto mutuo que existía entre estos legendarios músicos. La inclusión de estos objetos en la subasta subrayó el carácter personal de la colección, ofreciendo una visión de las relaciones de Starr con algunas de las figuras más emblemáticas de la historia de la música. Uno de los artículos más esperados de la subasta
era una copia de la primera edición del álbum blanco de los Beatles, numerada Theodate A1. Esta copia en particular había sido durante mucho tiempo objeto de especulación e intriga entre los coleccionistas de los Beatles. El álbum blanco, titulado oficialmente The Beatles, se lanzó originalmente en 1968 y se convirtió en una de las obras más célebres de la banda. La primera edición del álbum se numeró secuencialmente, siendo Theodate A1 la primera copia producida. Durante décadas, se rumoreó que este ejemplar había pertenecido a un miembro de los Beatles y la subasta confirmó que, efectivamente, había estado en posesión de Starr. La venta de este artículo raro y muy codiciado atrajo una gran atención y su precio final reflejó su valor como pieza única de la historia de la música. La subasta fue un rotundo éxito, recaudando más de $9 millones en total. Si bien la venta de estos artículos representó sin duda una ganancia inesperada, las motivaciones de Starr y Bach no eran puramente económicas. Una parte de las ganancias se destinó a la Fundación Lotus, la organización benéfica que ellos mismos fundaron. La Fundación Lotus se centra en una amplia gama de causas humanitarias, incluyendo la recuperación de adicciones, la investigación del cáncer y el bienestar animal. Al destinar parte de las ganancias de la subasta a la fundación, Starr y Bach lograron convertir la venta de sus objetos más preciados en una acción solidaria, apoyando causas que les son muy queridas. En 2016, Ringo Starr fue noticia al expresar públicamente su apoyo a la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. Como una de las figuras más famosas e influyentes de la historia cultural británica, la postura de Starr atrajo considerable atención, sobre todo porque difería de la opinión de muchos en la industria del entretenimiento. La postura de Starr sobre el Brexit se basaba en su convicción de que, si bien la Unión Europea había sido una buena idea inicialmente, con el tiempo había perdido el rumbo. Explicó, pensaba que la Unión Europea era una gran idea, pero últimamente no la veía avanzar. Este sentimiento reflejaba un escepticismo generalizado entre algunos británicos que consideraban que la UE se había vuelto demasiado burocrática y desconectada de las necesidades y los deseos del Reino Unido. Las declaraciones de Starr resonaron en muchos que compartían su preocupación por la eficacia de la UE y el impacto de sus regulaciones en la soberanía y autonomía británicas. En 2017, mientras se desarrollaba el proceso del Brexit, Starr reiteró su apoyo a la salida del Reino Unido y expresó su impaciencia ante las demoras y complicaciones surgidas durante las negociaciones. Instó al gobierno británico a avanzar con el Brexit, haciendo hincapié en su convicción de que recuperar el control de los asuntos nacionales era un paso positivo para el país. Subrayando su postura sobre el valor de la soberanía nacional, Starr comentó que estar al mando del propio país es un paso positivo. Dada la profunda división en el Reino Unido sobre este tema, la posición de Starr a favor del Brexit generó una considerable controversia. Algunos afirmaron que su análisis era demasiado simplista y que no tuvo en cuenta las posibles repercusiones sociales y económicas del Brexit, mientras que otros lo consideraron directo y coincidieron con su visión sobre la soberanía. Sin embargo, la postura inquebrantable de Starr en asuntos controvertidos reflejaba su habitual independencia y su disposición a expresar sus opiniones. Starr fue uno de los nombres que surgieron en los documentos Pandora en octubre de 2021. Su presencia en estos documentos causó gran revuelo y suscitó preocupación por sus transacciones financieras. Según los documentos Pandora, Starr estaba presuntamente vinculado a organizaciones offshore utilizadas para la gestión de patrimonios. Si bien el entorno de Starr guardó silencio sobre los detalles de las acusaciones, este suceso reavivó el debate sobre la moralidad y puso de manifiesto los complejos métodos financieros empleados por las personas más ricas del mundo. La imagen pública de Ringo Starr no solo está marcada por sus opiniones políticas y sus logros financieros, sino también por su filosofía personal y su estilo de vida. Por motivos morales y de salud, ha optado por un estilo de vida vegetariano. Sin embargo, sus alergias alimentarias influyen en la planificación de sus comidas. Muchos vegetarianos consumen ajo y cebolla, pero él tiene una alergia reconocida a ambos. La hija de Paul McCartney, un destacado vegetariano y antiguo compañero de banda de Starr, lo confirmó.
Starr también dedica tiempo a meditar. Comenzó a meditar durante la peregrinación de los Fab Four a la India en 1968, donde fueron discípulos de Maharishi Mahesh Yogi. Desde entonces, ha continuado practicando. En medio de los desafíos de la vida, Starr encuentra consuelo y estabilidad a través de la meditación, que le ayuda a afrontarlos. Su dedicación a esta práctica forma parte de su filosofía de vida, que resume en su conocido lema, paz y amor. Quizás desconozcas que la inquebrantable dedicación de Ringo Starr al cuidado de su salud proviene de su difícil infancia y sus enfermedades, vida personal y dificultades. Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, sufrió un grave problema de salud a los 6 años que lo afectó durante el resto de su infancia. En 1946, Starkey fue sometido a una apendicectomía de urgencia tras desarrollar una apendicitis severa. El procedimiento en sí fue rutinario, pero la recuperación fue todo menos sencilla. Starkey y su familia estaban preocupados cuando cayó en coma, debido a la gravedad de la infección. El coma se prolongó durante días. El camino hacia la recuperación fue largo y difícil cuando finalmente despertó del coma. Pasó un año entero en el hospital, lejos de la compañía reconfortante de sus seres queridos, debido a la gravedad de su estado. Starkey pasó este periodo prácticamente solo, ingresado en el hospital infantil de Myrtle Street, en Liverpool. Su madre, preocupada por su salud, decidió que se quedara en casa tras su alta en mayo de 1948. Como consecuencia, no pudo asistir a la escuela durante mucho tiempo. La decisión tuvo repercusiones duraderas en su desarrollo social y educativo, a pesar de haber sido tomada con amor y cuidado. Incluso a la tierna edad de 8 años, Starkey tenía dificultades para seguir el ritmo escolar. Debido a que faltó a clases durante tanto tiempo, aprendió muy poco sobre lectura, escritura y aritmética. Debido a su falta de conocimientos, le costó mucho adaptarse a la escuela y a menudo se sentía solo entre sus compañeros. El hecho de que faltara a clase con frecuencia para pasar el rato en Sefton Park no hizo sino aumentar su soledad. Se sentía aún más solo a medida que la brecha entre él y sus compañeros se hacía más profunda. Marie Maguire Crawford, vecina y como una hermana para él, vio su difícil situación e intervino para ayudarlo. Para que pudiera ponerse al día con sus compañeros, empezó a darle clases particulares a Starkey 2 veces por semana. Gracias a su dedicación, Starkey logró grandes avances y casi logró superar la brecha educativa que se había creado debido a su condición. Pero justo cuando empezaba a recuperarse, surgió otra emergencia de salud. Starkey contrajo tuberculosis en 1953, a los 13 años. Esta enfermedad pulmonar era mucho más común a mediados del siglo XX que ahora. Debido a esta nueva enfermedad, tuvo que pasar los 2 años siguientes en un sanatorio. Si bien el sanatorio fue vital para su salud, lo aisló nuevamente de las actividades propias de su juventud. Durante este período de aislamiento forzoso, la vida de Starkey dio un giro inesperado. El personal médico del sanatorio, consciente de la monotonía y el aburrimiento que aquejaban a los pacientes de larga estancia, intentó despertar el interés de los jóvenes y estimular el desarrollo de sus habilidades motoras de diversas maneras. Una de las actividades que promovían era unirse a la banda del hospital. Starkey escuchó por primera vez instrumentos de percusión en este entorno tan insólito. La banda del hospital tuvo que ser creativa con sus instrumentos porque no contaban con mucho dinero. Los armarios detrás de la cama de Starkey eran golpeados con un mazo hecho con una bobina de algodón que le habían regalado. Su destino estaba marcado por la pasión que este pasatiempo, aparentemente insignificante, había despertado en él. Cuanto más practicaba Starkey tocando la batería, más se percataban sus seres queridos de su potencial. Durante su convalecencia, Marie Maguire Crawford, quien había sido una figura clave en su vida, le regaló una copia de la canción Bedtime for Drums de Alan Ainsworth. Este obsequio avivó aún más su fascinación por la batería. Recordando esa época, Starkey comentó más tarde: «Yo tocaba en la banda del hospital, ahí fue donde empecé a tocar. Desde entonces, no quise otra cosa. Su pasión por la batería se hizo tan fuerte que rechazó otros instrumentos musicales que le ofrecieron. Sus abuelos intentaron que se interesara por la mandolina y el banjo, e incluso su abuelo le regaló una armónica.
Pero ninguno de estos instrumentos logró cautivar su imaginación como lo hicieron los tambores. Teníamos un piano. Nada, solo la batería, dijo. Un ejemplo de la determinación inquebrantable que, con el tiempo, lo llevaría a convertirse en uno de los bateristas más famosos del mundo. Su educación primaria comenzó en St. Silas, una escuela anglicana ubicada cerca de su casa en Liverpool. Allí, sus compañeros le pusieron el apodo de Lázaro. Este apodo probablemente se debió a su asombrosa recuperación de las enfermedades que había padecido de niño. Tras finalizar su educación primaria en St. Silas, Starkey continuó sus estudios en la escuela secundaria Dingle Vale. Su aptitud para las habilidades prácticas y su innata inclinación artística presagiaban el ingenio y la inventiva que caracterizarían su estilo musical y de batería. Debido al considerable tiempo que pasó en hospitales, no pudo presentarse al examen de acceso a la escuela secundaria, 1-1+, un componente vital del sistema educativo británico que determinaba la elegibilidad para las escuelas de gramática. Si Starkey no hubiera aprovechado esta oportunidad, no habría podido acceder a los programas académicos más exigentes y prestigiosos a los que podían acceder quienes presentaban el examen de admisión. Esta circunstancia le causó aún más soledad y frustración durante sus años de estudio. El matrimonio de Elsie Starkey con Harry Graves, el 17 de abril de 1954, marcó un punto de inflexión en la vida personal de Starkey en medio de estas dificultades. La boda tuvo lugar en el registro civil de Mount Pleasant, en Liverpool. Tras el divorcio de Harry Graves en su primer matrimonio, hizo las maletas y se mudó de Londres a Liverpool. Starkey y Graves se hicieron muy amigos, a diferencia de las relaciones frías y distantes que suelen retratarse en las historias sobre familias reconstituidas. Graves, quien sentía una profunda admiración por la música de Big Band y sus cantantes, influyó significativamente en los gustos musicales de Starkey. Le ponía discos de artistas famosos como Billy Daniels, Sarah Vaughan y Dinah Shore. Estas primeras inspiraciones marcarían profundamente a Starkey, ayudándolo a desarrollar una gran pasión por la música que trasciende el rock. Existía un profundo amor y respeto entre Starkey y Graves. Starkey valoraba enormemente la seguridad y la ternura que le brindaba Graves, a quien cariñosamente llamaba Richie. Teniendo en cuenta los difíciles años que él había atravesado en su infancia, esto resulta bastante destacable. Era genial, dijo Starkey, al recordar el tiempo que pasaron juntos. Harry me enseñó a ser amable. Este comentario subraya la gran influencia que Graves tuvo en el desarrollo personal y musical de Starkey. La gentileza y la empatía que Graves le brindó sin duda moldearon el encanto relajado que posteriormente conquistaría a las legiones de admiradores de Star en todo el mundo. Tras la larga recuperación de Starkey de la tuberculosis y su estancia en el sanatorio, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Decidió no volver a clase. Starkey prefería quedarse en casa, absorto en la música, a continuar con sus estudios. Tocaba rítmicamente latas de galletas con baquetas mientras escuchaba música durante horas. Su pasión por la batería, que lo acompañaría toda la vida, comenzó con sus primeros experimentos con instrumentos de percusión caseros. El acto de crear ritmo, incluso con herramientas sencillas como latas de galletas, le proporcionó a Starkey un sentido de propósito y alegría que la educación formal no le había brindado. Sus primeros años estuvieron marcados por las dificultades, una realidad que el biógrafo de los Beatles, Bob Spitz, plasmó vívidamente, describiendo la infancia de Starkey como una crónica dickensiana de infortunios. Esta caracterización no es una exageración. El entorno en el que Starkey creció estaba marcado por la pobreza, la lucha y la resiliencia, muy similar a los sombríos escenarios descritos en las novelas de Charles Dickens. La familia de Starkey vivía en Dingle, un barrio obrero de Liverpool conocido por sus precarias condiciones de vida. Las casas de este vecindario eran pequeñas, estrechas y mal ventiladas. Por lo general, se construían con paredes de yeso delgadas y desmoronadas que ofrecían poco aislamiento contra la intemperie. Las casas eran tan pequeñas que a menudo se las comparaba con sellos de correos, con un espacio mínimo para las familias que las habitaban. Cada casa tenía una puerta trasera que daba a una letrina, un crudo recordatorio de la falta de comodidades modernas que hoy damos por sentadas. En Dingle, una de las zonas más antiguas y pobres del centro de Liverpool, existen otros problemas.
En ese entorno, la capacidad de evitar los peligros se volvía crucial. Starkey aprendió desde joven a mantenerse alejado de los problemas. Había que andar con cuidado, con los ojos bien abiertos, y no estorbar a nadie, comentó reflexionando sobre su infancia en Dingle. Esta cita resume la mentalidad de supervivencia que niños como Starkey necesitaban para salir adelante en ese mundo peligroso. Ser demasiado visible podía ponerlos en peligro en ese entorno. Por lo tanto, estar alerta y ser precavido era clave para sobrevivir. Todas las familias de Dingle tenían que luchar constantemente por su supervivencia. Marie Maguire Crawford, figura clave en la vida de Starkey y vecina suya, habló sobre las dificultades de la comunidad. Añadió que él formaba parte de la lucha constante por la supervivencia de todas las familias Dingle. Ante adversidades insuperables, esta lucha iba más allá de la mera supervivencia económica. Se trataba también de aferrarse a la dignidad y la esperanza. Desde temprana edad, Starkey heredó la tenacidad, el ingenio y la perseverancia propios del pueblo Dingle. A su regreso del sanatorio a finales de 1955, le esperaba el enorme reto de reintegrarse a la sociedad. Ringo Starr. Starkey perdió años importantes de escolarización y desarrollo social, debido al tiempo que pasó en hospitales luchando contra la apendicitis, la peritonitis y la tuberculosis durante su infancia. Desde que se incorporó al mundo laboral a los 17 años, su preparación académica y profesional era muy deficiente. La falta de iniciativa y autocontrol, típica de alguien que había pasado tanto tiempo recuperándose, fue un factor determinante en el fracaso inicial de Starkey para conseguir un trabajo estable. Como trabajador ferroviario, British Rail fue su primer empleador. Este trabajo no surgió del deseo de hacer carrera en el sector ferroviario, sino de la necesidad. Starkey, como muchos jóvenes de su época, necesitaba ropa de abrigo, y el puesto en British Rail incluía un traje proporcionado por la empresa. Sin embargo, el traje estaba incompleto. Le proporcionaron un sombrero, pero no el uniforme completo. La permanencia de Starkey en British Rail fue breve, ya que no pudo superar el examen físico requerido para el puesto. Su salud, aún frágil debido a años de enfermedad, resultó ser un obstáculo. Starkey persistió en su búsqueda de empleo a pesar de su falta de entusiasmo, tomando decisiones más basadas en la lógica que en la emoción. Posteriormente trabajó como camarero en un barco de recreo que cruzaba el canal entre el norte de Gales y Liverpool. Además de aportarle algo de dinero, este empleo también le generó una preocupación a Starkey: la perspectiva del servicio militar obligatorio. A mediados de la década de 1950, Starkey era muy consciente de la inminente obligación del servicio militar, que aún era necesaria para los jóvenes en Gran Bretaña. Le aterraba la idea de ingresar en la Marina Real, ya que no tenía ningún interés en una vida en el mar. Tomó la decisión precipitada de dejar su trabajo en el barco pesquero porque valoraba más su salud mental que un ingreso fijo y temía que su puesto lo hiciera parecer demasiado cualificado para el servicio en la Marina. A mediados de 1956, el futuro de Starkey se presentaba sombrío. De joven, carecía de conocimientos, experiencia y propósito. Su padrastro, Harry Graves, acudió en su ayuda cuando esto sucedió. Henry Hunt era un fabricante de material escolar con sede en Liverpool, y Graves utilizó sus contactos para conseguirle a Starkey un aprendizaje como maquinista. Starkey necesitaba desesperadamente un trabajo estable y un propósito en la vida. Vio en este puesto más futuro que en los anteriores. Le ofrecía un ingreso más estable y la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Starkey tuvo su primer contacto con la industria como aprendiz de maquinista, donde aprendió a manejar diversos equipos y máquinas mediante la práctica. Roy Trafford, empleado de Henry Hunt, tendría una profunda influencia en la vida de Starkey. Los dos jóvenes se hicieron amigos rápidamente tras descubrir que compartían la pasión por la música, afición que Starkey había estado cultivando durante su recuperación. El skiffle era un género musical que se estaba popularizando en Gran Bretaña por aquel entonces, y fue Trafford quien se lo dio a conocer a Starkey. Starkey sentía una fuerte conexión con el skiffle debido a su alegre combinación de folk, jazz y blues. La accesibilidad y la sencillez del género, junto con el hecho de que a veces se tocaba con instrumentos caseros o económicos, atraían a jóvenes de clase trabajadora como él.
¿Compartes la perspectiva de Ringo Starr sobre las dificultades que enfrentó para cumplir su sueño? Comparte tus ideas con nosotros en el espacio indicado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y deja un comentario. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de verlo y nos vemos en mi próximo video.